EDB es una editorial referente en el libro infantil y juvenil y yo llevo trabajando en ella más de 20 años desde sus orígenes, así que responder a esta pregunta brevemente es difícil. Pero para explicarlo a la gente que no conoce el ámbito editorial del libro infantil, son aquellas empresas editoriales que acercan los libros a todos los menores de edad, desde su nacimiento, desde que son bebés, y que por tanto les aproximamos el concepto del libro gracias al desarrollo de los sentidos, del tacto, de la vista, de la voz de esa persona querida que les cuenta una historia. Trabajamos con telas, trabajamos con elementos como sonajeros, trabajamos con espejos. Ese es el concepto del libro para los bebés, y luego poco a poco vamos acompañándolos a los niños y a las niñas en su desarrollo psicopedagógico, cuando aprenden ya los primeros pasos de la lectura, cuando aprenden a deletrear casi, acercándoles unos tipos de libros con muy poquita letra, con muchísima ilustración, muchísimo dibujo. Es fundamental en el libro para niños, y a medida que consolidan el aspecto de lectores independientes, de lectores maduros, vamos diversificando los tipos de libros. Libros como novelas, libros de poesía, libros de juegos, libros de conocimientos, y así les vamos acompañando en este crecimiento como personas y desarrollando todas sus dimensiones. No solo la cognitiva, la de los conocimientos, sino también la ética, la estética, la trascendente, los valores. Respondemos a su curiosidad, a su imaginación, a todas esas preguntas que se cuestionan a través de los libros. La misión de EDB es acercar la cultura a los niños y a los jóvenes para que sean mejores personas, y el mundo editorial del libro infantil y juvenil lo cumple perfectamente. Además de todos los conocimientos profesionales de la materia que tratamos, conocimientos literarios, conocimientos del sector de las artes gráficas, etcétera, etcétera, en todos los niveles en que se encuentra hoy el mundo editorial, tenemos, es cierto, un plus de responsabilidad, en primer lugar, porque estamos dirigiéndonos de una forma que, en mi opinión, es una de las más directas a los menores de edad, a mentes que se están formando, a menores de 18 años, y por tanto esa responsabilidad es básica. Y además otro plus de pedagogía, de conocimiento, cuál es su nivel cognitivo o de desarrollo, para llevarles los libros o las obras más adecuadas según su nivel. Quiero decir que no es lo mismo dirigirte a unos jóvenes, a unos chicos o unas chicas de 14, 15, 16, 17 años que tienen unas necesidades y unas inquietudes, que dirigirte a un niño de 2 añitos o que dirigirte a unos jóvenes de 10 años. La respuesta del tipo de libro, si les gusta la aventura, si les gusta el misterio, si les gusta el terror, si les gusta la novela romántica, si se interesan por el mundo del cine o por el mundo audiovisual, es diferente en función de su edad, y ese conocimiento es fundamental en un editor profesional que asuma con responsabilidad su labor editorial. El mundo digital nos ha traído, como es lógico, porque nos dirigimos precisamente a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, es decir, a nativos digitales totalmente, con lo cual aquello que llamábamos las nuevas tecnologías realmente ya ni son tan nuevas ni responden a una vanguardia, sino que responden a una realidad. Los niños y las niñas utilizan con total normalidad las nuevas tecnologías que llamamos nosotros. Así que el mundo digital, es evidente que en una editorial de referencia en libros infantiles y juveniles pues estuviese abocada a publicar libros digitales. Lo que ocurre es que el entorno del libro infantil y juvenil está muy condicionado por dos aspectos. Uno, el entorno adulto que rodea a los niños y a los jóvenes, es decir, cómo ve el adulto, sea padre, sea profesor, sea un familiar, aquel que normalmente compra y paga el libro, cómo ve el mundo digital. Y en eso la sociedad de este país todavía no está suficientemente madura. Y decía que había dos factores que influían: cómo lo ve el adulto a la hora de acercarse al libro digital, y luego una conciencia o una educación, diría yo, de que el soporte no resta calidad al contenido, es decir, nosotros acercamos buenas obras a los niños y a los jóvenes en cualquier soporte. Si los jóvenes y los niños de hoy están habituados a leer en un e-reader, a trabajar con una tablet, a tener un smartphone, pues nos dirigimos a ellos a través de estas tecnologías, pero hemos de entender, esta sociedad adulta, que eso requiere también pagar por este consumo. Digo esto, que no es lo más bonito cuando hablamos del mundo editorial, y mucho menos cuando hablamos del mundo editorial para niños y para jóvenes, porque EDB
es una editorial, sí, y también una empresa. Y por tanto requiere de una cuenta de resultados que salga en positivo, que tenga unos beneficios. Actualmente el sector digital, yo diría que en España tiene la lacra de que no estamos acostumbrados a pagar por algo que instintivamente creemos que está ahí al alcance de todos y que por tanto es de consumo gratuito. Las buenas obras que tienen detrás el trabajo de meses, de años a veces, de un escritor, de un ilustrador, de un equipo de pedagogos, etcétera, de maquetistas, de diseñadores, no voy a enumerar todo el equipo amplísimo de personas con todo su talento, con todo su arte que trabajan en las obras, pues requieren que sean pagadas por este trabajo y por tanto el libro digital necesita una contrapartida económica. Normalmente los libros digitales para niños, para jóvenes, pero también para adultos son considerablemente más baratos que los libros en formato papel. Eso no pasa nada si se paga por este servicio. El problema surge cuando esta relación no transcurre con normalidad. Actualmente, sin tener unas cifras exactas, yo diría que estamos digitalizando aproximadamente un 25%, entre el 25 y el 30% de todo nuestro catálogo de novedades de libros infantiles y juveniles. Pensemos que hay una parte de la producción que es para bebés, en las que se utilizan otro tipo de materiales no digitales, pero sí que desde los más pequeños estamos digitalizando y haciendo aplicaciones, haciendo libros sencillamente para ser leídos en plano pasando de forma táctil las páginas de ese libro electrónico. Estamos más o menos digitalizando un 25%. Ahora bien, en el global de las ventas, del total de la facturación, no lo traía preparado, pero rondaría, y estoy hablando del año pasado, por ejemplo, en torno a un 5%, nada más. EDB Digital es el departamento de EDB que se encarga de todos los proyectos relacionados con el mundo digital. Por un lado llevamos plataformas de distribución de contenidos digitales para la educación, llevamos todo el e-commerce, la tienda de EDB, y nos encargamos también de toda la parte de publicaciones digitales de literatura infantil y juvenil, tanto apps como libros para niños en versión digital. El primer criterio que usamos de selección de nuestro catálogo es el tema de los derechos. Necesitamos conocer cuáles de los libros que publicamos tenemos derechos mundiales para publicación digital. ¿Por qué mundiales? Porque evidentemente en una publicación digital, en un mundo interconectado, no podemos ceñirnos a un mercado muy concreto como sería el mercado español o el mercado europeo. O sea, tenemos lectores de español de nuestros libros por todo el mundo. Una vez que hemos hecho esa primera segmentación de nuestro catálogo, de toda aquella parte de los cuales tenemos derechos mundiales para una producción digital, hacemos un segundo criterio de selección por edades. Es decir, los libros para niños más pequeños, de 6-7 años hacia abajo, que son libros muy ilustrados, con mucha ilustración, con poco texto, o hacemos una app en algunos casos, o los desechamos para libro electrónico en formato EPUB, ¿vale? A partir de 7-8 años en adelante, y sobre todo libros para adolescentes, que ya son libros con mucho texto y poca ilustración, eso lo seleccionamos para el catálogo de EPUB. Fundamentalmente publicamos en EPUB. ¿Por qué publicamos en EPUB? Porque es un formato bastante estándar y bastante multiplataforma. Debemos tener en cuenta que las grandes plataformas Apple, Google o Amazon tienen sus formatos propietarios. Entonces, por un tema de economía, hacemos el formato EPUB. Dentro de ahí, ya una vez que hacemos el criterio de selección editorial, pues ya el tercer criterio es un poco las ventas. Sabemos las ventas o las posibles ventas, hay libros que son bestsellers para nosotros, e intentamos entonces seleccionar lo mejor de nuestro catálogo para hacerlo en digital. Sí, mira, te mostraré 3 ejemplos para que lo entiendas bien, para intentar explicarme. Mira, este primer libro es de una colección para niños de 5 años, se llama El juego de los disparates, de Douglas Wright. Es una colección que, como puedes ver, cuida muchísimo el aspecto gráfico. Bueno, los libros para niños de estas edades son libros con muchas ilustraciones y muy poco texto, ¿de acuerdo?
Este es un producto que si lo quieres pasar a iPad necesitas hacer una adaptación prácticamente por cada dispositivo. Tienes que hacer una versión para Apple, otra versión para Google, para Android y otra versión para Amazon, que son las 3 grandes plataformas. Eso significa que tienes que hacer una producción por triplicado o cuatroplicado y seguramente no tienes la calidad adecuada, ¿vale? Por esto y además por el poco texto que tiene, la tipografía pues difícilmente se puede ampliar o no ampliar y generalmente este tipo de productos no los hacemos en formato iPad, ¿vale? Luego tienes este tipo de libros, este es para niños de 7-8 años, es la Odisea adaptada a los niños de Rosa Navarro Durán y fíjate que es un producto que ya tiene mucho más texto y que las ilustraciones que tiene, aunque las tiene y las tiene en color, son ilustraciones muy cuadradas o a veces en los títulos de los capítulos son muy pequeñas, ¿vale? Esto permite usar el iPad al 100%, ampliar, disminuir el texto sin que la calidad final del producto se resienta mucho. Ya no es un producto para papel, esto imagínatelo en pantalla, todo está página a página, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero digamos que resiste muy bien el cambio de formato, ¿vale? A partir de aquí ya empezamos a hacerlo. Y luego tenemos otro tipo de libros, como este es de una serie que se llama Terror en la Red, que habla de temas de hackers y de Facebook y demás. Es un producto que ya es una novela al uso, es una novela sin ilustraciones, solo texto, pero he traído este ejemplo en concreto porque sí que tiene un trabajo de maquetación editorial con estos bordes en negro, etcétera, etcétera, y esto se pierde en la conversión, es decir, convertimos en un texto puro y duro, ¿vale? Intentamos mantener las tipografías, pero bueno, aquí el usuario puede ampliar, disminuir, cambiar el color de fondo, hacer notas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos ya son libros para adolescentes, que también tenemos bastantes en nuestro catálogo y son los que convertimos en este formato iPad. Por ejemplo, tienes este libro, que es un libro para bebés. Bueno, es un libro, realmente aquí la fuerza es este brillante, estas ilustraciones, pero que no tiene mucho más. Es un libro para tocar, para mirarse, es que es difícil sacarle partido digital. O este otro tipo de productos, estos son recortables para hacer robots de papel, que es difícil trasladar este producto a una app a partir de aquí. Aquí, tanto en este como en este, que explica la historia de la aviación y luego incluye una cajita con maquetas de aviones, etcétera, etcétera, pues son difíciles de producir a partir de estos libros. Lo que hacemos entonces, tenemos dos opciones, o desecharlos, que es lo que hacemos en nuestro caso, porque además no tenemos derechos, insisto, en la importancia de los derechos, o ya aquí sería hacer una app totalmente separada, o sea, con la misma idea, repensar en una app y hacer un producto multimedia. Bien, como somos una editorial y publicamos muchos libros, entonces seleccionamos historias como estas, ¿vale? ¿Recuerdas que antes te mostré el juego de los disparates, de Douglas Wright? Este es otro libro de la colección que se llama El domador miedoso, de Nuria Oms, con ilustraciones de Mercé Canals. Y aquí lo que hacemos es este libro, que es muy gráfico, muy interactivo. Hacemos una adaptación para la app, ¿de acuerdo? Cosas que debemos tener en cuenta. Aunque ya son libros para niños de 5 años, con muy poco texto, tenemos que hacer una adaptación de los textos. Esto, bueno, lo he querido traer porque es justo el libro que usamos para la adaptación. Y entonces aquí están los post-it con la adaptación del texto que hizo la editora en su momento, bueno, con la supervisión de la autora también, Pero también hay que pedirle permiso a la autora para cambiar su texto en este sentido. Y luego lo que hicimos fue adaptar esta ilustración a algo interactivo y que diese bien en pantalla. Las pantallas del iPad, las proporciones no son las de este libro. Aquí tenemos una ilustración a doble página que también hay que adaptar, que hay que recortar, ¿vale? Para encajar en el tamaño del iPad. Y luego, generalmente, cuando alguien hace una ilustración para un libro, cuando nuestros ilustradores e ilustradoras hacen las ilustraciones, las hacen en formato plano. Tal vez dibujan sobre papel, algunos ya empiezan a dibujar en digital, pero ni siquiera está hecho por capas. Entonces aquí hay un trabajo muy intenso de recortar los elementos, de recortar las capas para que luego podamos añadir interactividad, ¿vale? Esa es la base, pero para entender bien cómo se traslada esto, te voy a enseñar la app en el iPad, ¿vale? Entonces, claro, una vez que tenemos una tablet, podemos añadir mucha interactividad y mucho contenido adicional que el formato papel no tenemos. Bien, nuestra app Cuentos con Valores, lo que hicimos fue
integrar 5 libros, se descarga gratis, hay un libro gratis que es el del domador miedoso y luego los otros 5 se compran dentro. Todos los libros están adaptados al formato, al dispositivo, y en primer lugar tiene unos ajustes donde podemos cambiar el idioma. Estos libros están en 7 idiomas. Castellano, catalán, italiano, portugués, francés, alemán e inglés. Y además podemos cambiar el tamaño de letra, mayúscula, minúscula, porque los primeros lectores, estos niños son primeros lectores, depende de lo que estén aprendiendo en la escuela, están usando una metodología u otra, ¿vale? El libro se puede leer con sonido, tiene audio, o se puede leer el papá o la mamá, con el niño o la niña, lo puede leer sin sonido para compartir la lectura. Yendo página a página, tenemos todos estos elementos, son absolutamente interactivos, con todos estos efectos de audio que escuchas, y además muchas de las páginas le hemos añadido una recomendación para los padres. Es una pequeña viñeta donde damos unas recomendaciones de lectura. EDB es una editorial educativa y damos unas recomendaciones de lectura para que los padres trabajen ciertos temas. Cada uno de estos libros trabaja un valor distinto, ¿de acuerdo? Al final de todo, además añadimos una serie de juegos, son unos juegos de pintar y de colorear y un memory con los personajes de cada una de las historias. Este es otro añadido que se puede hacer en un elemento multimedia para todavía reforzar más la historia. Y por último, la app incorpora para cada uno de los libros una guía para los padres, con actividades para hacer antes de la lectura, con un resumen de todos los textos que hay durante la lectura y con unas recomendaciones para trabajar después de la lectura.